Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Estábamos viendo, cuando me toca a mí, hemos el turno de estar en el púlpito, todas las veces que Dios llama a una persona con su doble nombre. Por eso de ahí viene el doble llamado. Y a la primera persona que la Biblia registra que le ocurrió eso fue a Abraham. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace varios domingos. Luego tuvimos a Jacob. Justo en el momento de partir hacia Egipto, se enteró de que su hijo vivía y salió para allí. Bueno, el tiempo desde ese momento pasan más de 4 siglos. Y el personaje que tenemos que ver hoy es uno de los relatos históricos más conocidos porque Moisés y su llamado es muy conocido por todos, aún aquellos que no leen mucho la Biblia. Así que en el capítulo 3 vamos a encontrar a una persona que ya hace 40 años que cuida ovejas, que prácticamente ha olvidado los idiomas que tenía aprendidos. Era el egipcio porque él vivió en el palacio del faraón, pero él era de origen hebreo y así que sabía el hebreo. Por eso cuando se lo habla, cuando él es tardo para hablar, imagínense que usted esté 40 años sin hablar castellano en un lugar X y tiene que volverlo a hablar. Es como volver a aprenderlo. Por eso algunos le adjudican tartamudez a Moisés, pero no, era esa falta de adaptación. Y el tiempo que él cae en el desierto fue porque él sintió un celo muy vivo por sus hermanos, cuando entendió que había sido creado como egipcio, pero su identidad era hebrea. Y entonces quiso hacer justicia, mató a un egipcio y por eso se tuvo que ir. Llega a ese desierto en Madián, había pastoras mujeres que cuidaban ovejas y allí él se relaciona y termina emparentado con una de ellas y con el dueño de las ovejas llamado Jetro. Bueno, ese es el contexto para leer Éxodo 3. Así que este hombre ya hace rutinariamente 1 año, 2, 3, 40 años que está. Y en 40 años, no sé, no puedo hablar más que cuando trabaja que con las ovejas. Y como había escaso pasto en un desierto, a veces hacía largos días. Así no hablaba con nadie. Y lo que vamos a leer ahora es que se le va a presentar Dios en un fuego que está encima de un arbusto y él se va a extrañar porque el fuego no consume el arbusto. Y es una imagen de Dios representada por el fuego, porque Dios no se puede presentar a una persona. La misma Biblia dice que la persona que ve directamente al Señor moriría. Entonces Dios usa elementos indirectos y el fuego es uno de los mejores porque el fuego subsiste por sí mismo en este caso, no en los demás casos. Y entonces una muestra del Dios que existe independientemente de nada, porque Él es Dios. Vamos a leer entonces. Dice Éxodo 3:1. Voy a leer en otra versión. Apacentando Moisés, Biblia de las Américas, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se va a llamar monte de Dios por lo que va a pasar ahora, porque este es un monte como cualquier otro. Inclusive hay desavenencias sobre hoy cuál es el monte Sinaí también, donde después de este llamado el Señor va a dar la ley. Pero no importa el lugar, lo importante es que Dios se manifieste, eso es lo importante. Entonces dice, y se le apareció el ángel de Yahvé. Es una figura anticipada de la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento, una teofanía. ¿Cómo apareció? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Ahora está ahí, para que ustedes entiendan, y me tuve que también verlo yo, él va por curiosidad, él no está esperando que Dios le hable, no está esperando. Dice, él miró, con gran curiosidad por supuesto, porque en el desierto, salvo algún viajante, un beduino que caliente la comida y haga fuego, ¿de dónde va a venir fuego en un desierto? No hay bosque como tenemos los incendios forestales, son terribles, pero ahí, ¿qué se iba a incendiar? Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consume. Este es un detalle importante.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, ahí está el doble llamado. Le dijo, Moisés, Moisés. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ya estuvimos viendo que cuando hay un detalle que es raro en la Biblia, no lo tome sin prestarle atención, porque precisamente este doble llamado, Dios le está diciendo, ten cuidado, atienda a lo que te voy a decir, presta atención a lo que viene, Moisés. Eso era con simplemente mencionar doblemente el nombre, está diciendo eso. Y él respondió, como diciendo, estoy dispuesto, heme aquí. En una versión antigua dice, mírame, le dice Moisés a Dios, pero es si se hubiera escrito eso, nadie entendería qué quiere decir Moisés, pero lo que está diciendo, estoy a disposición, estoy a disposición. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y porque todo lugar donde Dios se revela, donde Dios manifiesta su palabra o su persona, es lugar santo. Esa es la única razón por la cual un lugar puede ser santo. Fíjense que no dice sagrado, porque muchas veces ha habido un concepto, por ejemplo, en nuestra Biblia, si usted la ve en la portada, dice Santa Biblia, no dice Sagrada Biblia, porque el concepto castellano de sagrado es algo que no se puede tocar. Inclusive en la tradición de otros grupos cristianos, o llamados cristianos, mencionan la Biblia como sagrada y había que pedir permiso a las autoridades eclesiásticas para poder leerla. No, nosotros tenemos total libertad. Es santa porque el Señor se manifiesta, ¿no? Así que entonces llegamos a verso 6, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Uno dice, ¿y por qué Dios tiene que mencionar los antepasados de Moisés? Y Moisés no pregunta, ¿quiénes son esos? No sabía él quién eran. Y eso que había pasado 4 o 5 siglos desde que esa gente existía. Y entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué razón? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí la lectura. En estos minutos que tenemos, si Dios lo permite, no podemos ver el PowerPoint, no importa. 3 cosas importantes de esta historia. En primer lugar, veamos el hombre y su preparación. La biografía de Moisés es muy conocida, no voy a citar los textos bíblicos, pero él surgió en un momento de grave inseguridad porque para evitar la multiplicación del pueblo esclavo, los egipcios, que lo veían como un peligro, tiraban al río a los hijos varones. En el siglo pasado, China, que estaba superpoblada, mataba a las mujeres. No sé qué razón matar a uno, matar a otro, dónde va la cuestión de género. Lo cierto es que, y de ahí viene el nombre de Moisés, Moisés no era el nombre original que tenía este bebé. Bueno, vamos a imaginarlo cuando recién nació, ¿no? Acá en el Éxodo tiene 80 años. Pero cuando él nace, sus padres lo cobijan, pero ellos saben de que corre serio peligro. En cualquier momento iba a ser descubierto y iba a ser muerto. Entonces lo ponen en esa cesta, por eso en castellano a la cesta donde están los bebés en el primer tiempo se le llama el Moisés. Y bueno, la hermana de Moisés ve todo el acontecimiento cuando la hija del faraón lo ve flotando en el carrizal a la orilla del río Nilo. Y Dios permite que la hermana de Moisés pueda sugerir como nodriza, como cuidadora, a la verdadera madre. Y ahí los estudiosos no se ponen de acuerdo por cuánto tiempo la verdadera madre fue delegada por la hija del faraón para que lo cuidara. Hay 2 opciones, algunos dicen 3 años y otros 6 años. Lo cierto es que una de las cosas que más le habría insistido a Moisés, la madre, se llamaba Jocabet, un nombre muy raro, le habrá dicho, Moisés, acordate, estamos en una cultura llena de dioses, pero nuestro Dios es uno solo. Y aunque no lo vemos actuar en este momento, Dios va a actuar porque es un Dios de promesas. Y todo eso, en un pequeño niño, influyó en su formación. Pero no fue la única cosa que afectó la vida de Moisés. Moisés estudió en el Politécnico más grande de Egipto, en la universidad más grande del mundo en ese momento.
¿Y qué estudió ahí? Bueno, estudió diplomacia, tácticas de guerra, matemáticas, geometría seguro, por ahí estaban las famosas pirámides, todo las ciencias hasta su más alto desarrollo. Así que imagínense, cuando este hombre estaba en el palacio, la gente que tal vez lo veía por protocolo, el señor Moisés, en fin, todos los honores que había, porque podía ser un candidato a ocupar el trono de Egipto. Ahora, esto es muy importante para nosotros hoy, aunque el tiempo ha pasado y las cosas son diferentes, una lección, porque la preparación de un siervo de Dios, ahora trasladémonos desde el antiguo Egipto, una manera bastante rara de cómo Dios formó un hombre, primero en el hogar paterno, aunque fuese desplazado de él, y después llevado al palacio, y después cuando se puso a tono con el conocimiento humano a pleno. Pero hay una lección para nosotros porque un siervo de Dios en la iglesia de Cristo hoy, su preparación es lo mismo que como comenzó Moisés, es en el hogar. Muchas veces los padres delegan la responsabilidad de la formación espiritual de sus hijos a la iglesia. La iglesia puede colaborar y debe hacerlo y está muy bien, pero los padres somos los primeros responsables en llevarle el conocimiento de Dios a un niño, a nuestros hijos. Por supuesto que no hay un 100% de que eso pueda ser positivo como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque aún Dios, con Adán y Eva, tuvo dos hijos rebeldes. La parábola del hijo pródigo demuestra que un padre era muy bueno, era la figura de Dios, y sin embargo el hijo se fue menor a la provincia apartada. Pero no hay garantía de un 100%. Pero si un padre se ha ocupado de su hijo como verdaderamente se ocupa como un creyente, eso cuenta, es muy importante para Dios y para nosotros. Ahora, alguien decía, ya vinculando a las personas que se incorporan a las iglesias, decía lo siguiente analizando 4 generaciones de creyentes. La primera generación que conoce el Evangelio lo abraza de todo corazón y lo pone en práctica. Acepta el mensaje a pleno. La segunda generación, que sería la generación de los hijos, muchas veces da por sentado el Evangelio, que es como es, y a veces lo adapta a su manera de ser. La tercera generación confunde el Evangelio. Sería, si hablamos de una persona, hablamos de, sería el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto, para hacer una generación así, ¿no? ¿Y qué decir de la cuarta y última generación? O sea, el Evangelio va permeando a la descendencia y siempre con una respuesta, no siempre es así, pero generalmente analizando en el tiempo moderno, la cuarta generación pierde el Evangelio. Así que debemos tener muy celoso, por eso decía en el final del estudio bíblico Israel hace un momento, la importancia de transmitir la doctrina esencial de la justificación por la fe. Aquellos que nos criamos o se criaron en un hogar cristiano, les es muy difícil detectar cuando han pasado de muerte a vida, o cuando a veces, emulando una conducta parecida al mundo cristiano, piensan que por copiar esa conducta se transforman en cristianos. Y Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos. Así que hay que tener un vínculo directo con Dios. Y a pesar de que queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y los amamos y son muy buenos y lo que sea, pero son pecadores igual y necesitan a Cristo igual que nosotros. Bueno, así está la historia. Este hombre, cuando se postula como Mesías, volviendo a la idea a la persona de Moisés, cuando él tiene en su interior, tengo todas las ventajas de Egipto, pero mi raíz es hebrea, y sale como se postula, se autopostula, sin que Dios le indique nada, ser el liberador, el redentor humano. Bueno, fue muy mal. Así que lo tenemos ahí en el desierto y acontece lo que leímos recién. Entonces, en esa escuela del desierto, ahí tenemos PowerPoint, muy bueno. En la placa 5 estamos. En la escuela del desierto también aprende, no solamente aprendió de la madre, no solo mamó, diríamos, los alimentos para vivir, mamó su fe de Amram y Jocabet,
estudió en el Politécnico Mayor de Egipto, todas las ciencias, pero ahora había que aprender algo muy importante. Y 40 años para aprenderlo. Moisés en la escuela del desierto. ¿Qué aprendió ahí? Que no era nadie. Porque a veces todo aquello que incorporamos a nuestras vidas, en capacitación, en títulos, en cosas que hemos estudiado, parece que a veces confiamos demasiado en esas cosas aprendidas. Moisés aprendió, ahí tiene, a vivir limitadamente. Allá tenía en Egipto las mejores comidas, las vestiduras de lino, el algodón egipcio, que hasta hoy es muy famoso. Aprendió a no esperar halagos. Imagínense cuando entraba a los aposentos del palacio real. Señor Moisés, distinguido, recibía posiblemente dignatarios de naciones vecinas, él había estudiado diplomacia, si habría habido alguna escaramuza, una guerra, él había estudiado guerra. El señor Moisés, ahora acá en el desierto, aprendió a no esperar halagos. Hay gente que vive esperando los halagos, ¿verdad? Y también aprendió, y esto es lo determinante, a servir y a cuidar. Claro, cuidar ovejas. Pero Dios tenía un plan especial para él, que cuidara sus ovejas, que habían estado estropeadas, maltratadas, execradas, todos los verbos que ustedes quieran decir, porque la esclavitud fue algo terrible para ellos. Ahora, como antesala, porque en el capítulo 3 vamos a ver 3 maneras en que Dios se reveló a Moisés. Vamos a ver por qué se sacó las sandalias, por qué le mencionó la familia, segunda cosa, y por qué, en tercer lugar, el Dios que se revela le dice: yo voy a descender, voy a descender. Y esto tiene que ver con el concepto de Dios que todos nosotros podemos tener. Una cosa es Dios en su plenitud, Dios es infinito, jamás lo vamos a llegar a conocer. La Biblia puede darnos todas las pistas y la revelación que hay, y son las suficientes para nosotros. Pero Dios es mucho más allá de todo lo revelado. Entonces alguien dijo esto que me llamó la atención, que uno de los problemas de la iglesia actual o de los creyentes actualmente es que estamos contemplando a Dios desde el lado equivocado del telescopio. Ahora el de Hubble ya quedó viejo porque hay otro nuevo, pero que es impresionante lo que descubre del universo. Pero imagínense un telescopio viejo, ¿no? Donde empieza con una pequeña lente y se va ensanchando hasta que hay un lente mayor y se ve, bueno, mucho más allá del ojo humano. Pero si yo hago la prueba al revés, no tenemos con telescopio, podemos tener un largavista, hacemos al revés, miramos de la lente grande y produce el efecto adverso. Aquello que vimos grande se hace minúsculo. Entonces, si alguien dice que a veces vemos a Dios del lado equivocado del telescopio, quiere decir que en lugar de ver un Dios grande, asombroso, increíble, bueno, no increíble no es la palabra, incomparable, inescrutable, hoy día, si lo vemos al revés, vemos a una deidad domesticada, y domesticar a Dios es transformarlo en el tamaño de un bolsillo para que entre en nuestras concesiones humanas. Y no es así como Dios quiere que lo veamos. Si hay algo que nosotros necesitamos recuperar en este tiempo, en este siglo tan complicado, siglo XXI, es la visión apropiada de quién es Dios. Que Él es el soberano, el todopoderoso, el inmenso, el omnisciente, el omnipresente Dios, el Dios eterno, infinito, santo, justo, y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Y no mi idea pequeña de Dios. Me pongo yo, pero cualquier ser humano que tenga eso. Por eso, entonces, cuando Dios se presenta a Moisés, tiene que darle la idea que era necesaria para ese hombre que estaba allí olvidado en el desierto. La primera cosa que Dios se revela a él como Dios es el Dios santo y temible. ¿Por qué se saca las sandalias Moisés? Porque uno dice, las sandalias tenían tierra, pero quiere decirte que el pie de Moisés tenía tanta tierra como la sandalia.
Porque no era para proteger, como en nuestro caso, el calzado que usamos, para que no se nos ensucien los pies. Porque en Oriente, no solamente en esa región, sino en muchas otras regiones cercanas, el estar descalzo es una señal de alto respeto por un dignatario que tenemos enfrente. Hace muchos años, cuando vivía el pastor Liber, él era amigo de un pastor de la India, muy buen predicador, llamado Samuel Kamaleson, y él vino a Rosario, predicó en la sociedad rural, y él predicó descalzo. Y él decía, bien decía, si yo ante las deidades falsas me descalzaba, por señal de respeto, frente al verdadero Dios, ¿cómo no me voy a descalzar? Y también, si ustedes se acuerdan, cuando Saddam Hussein, el que dirigía Irak, tiranamente lo hacía, cuando él fue muerto, estaba inundado todo el país con estatuas de Saddam Hussein. Entonces la gente sacaba los iraquíes sacaban las sandalias y empezaban a golpearlas. Eso me llamó la atención cuando lo dieron hace muchos años. Empezaban a golpear la estatua. Y dice, ¿qué daño podía hacerle con una sandalia a una estatua que era de hierro fundido o de cualquier material? No era para hacerle daño. Bueno, daño material no, pero era para decir, no representás nada para mí. Y le daban con la sandalia. Y acá, en el caso de Moisés, está frente a Dios, que se está representando no en forma directa, si directamente habla, como no lo hacía desde Jacob. O sea, después de 4 siglos Dios da otra vez su voz audible. Uno dice, ¿y por qué no es el caso de José? A José Dios le presentó sueños, pero no indica la Biblia que le haya hablado audiblemente. Así que estaban allí, y esta aparición de Dios, como el Dios temible y santo, que nos da la idea de un Dios lejano, pero vamos a ver que eso es una parte. Después vamos a ver que es el Dios que también se acerca. Pero hasta ahí estamos con el Dios distante. Es lo mismo que le pasó a Isaías. Isaías, el profeta, ya había sido llamado como profeta. Y Dios se le apareció en una visión extraordinaria en el libro de Isaías capítulo 6. Y vimos los serafines que con sus alas se cubrían los pies, se cubrían el rostro. Y cuando ellos se les permite escuchar la voz, dice Isaías, porque es un relato de Isaías, dice que esos ángeles, esos serafines que decían, santo, santo, santo. Ese lugar era santo, inclusive Isaías se dio cuenta de que su vida estaba contaminada y tenía que ver con su habla. No se sabe qué detalle, pero la visión lleva el carbón encendido a los labios de Isaías para limpiarlos. Quiero decirles, eso lo aprendí hace muy poquito, que cuando en el idioma hebreo se repite 3 veces santo, 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 nosotros decimos nuestro Dios es 3 veces santo. Está equivocado eso. Nuestro Dios es infinitamente santo. ¿Por qué solamente 3 veces se menciona en el idioma hebreo? Porque el idioma hebreo no tiene superlativo. Entonces, para decir algo que es santísimo, que va más allá de la imaginación tuya, se utiliza la repetición 3 veces del adjetivo. Santo, 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 es un Dios santísimo. Y fíjense, frente a Moisés, frente a este hombre que se llevó la sorpresa del siglo, porque no solamente era el fuego, extraño para él, y lo extraño era que el fuego no consumía el arbusto, sino que estaba ahora frente a la representación de Dios. Por eso, ¿por qué dice Dios que el lugar es santo? Porque todo lugar donde Dios decida revelar su gloria a su persona, o traer su palabra, o darse a conocer, ese lugar es santo. Tu vida, si es habitada por el Señor, tu vida es un lugar santo. Lo que pasa es que choca con la idea de la perfección. Vos sos santo, yo soy santo, pero no somos perfectos. Solamente es que cada día llevamos ante Dios nuestros defectos y errores y pecados y Él nos perdona. Y entonces ese es el lugar santo. Ahora, por supuesto que eso, después de la cruz de Cristo, cambió totalmente, porque por eso dice el libro de Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque hubo un algo gigantesco en el medio que es el sacrificio redentor. Pero Moisés vivió 1400, 1500 años antes de Jesús.
Entonces, con mucha razón, su vida tenía que entender el concepto del Dios Santo. Pero el segundo concepto que Dios revela a Moisés, porque Dios, nuestro Dios, le conocemos porque Él se revela, no porque hemos investigado y hemos llegado a grandes conclusiones humanas. Jamás hubiéramos encontrado cómo es Dios buscando de nuestro propio lado. Y Dios es un Dios de pacto, de promesas. Esa es la razón por la cual en el versículo 6 se acuerda de sus antepasados, su padre. Cuando dice yo soy el Dios de tu padre, en algunas Biblias está sin S y en otras Biblias está padres. Bueno, en lo original que vimos con un hermano teníamos duda, estuvimos compartiendo esto en la semana pasada, dice padre y se refiere a su papá humano, Amram. Y si diría padre, se refería a su madre también. Su madre también era creyente. Pero luego dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este versículo fue citado por Jesús en su ministerio terreno. ¿Saben por qué lo citó? Porque se le presentó a aquella mujer que se le morían los maridos. Pobre mujer, ¿no? O está bien, ¿no? Y tuvo 7 maridos. Entonces, los enemigos de la fe, para poner una trampa a Jesús, le dijeron, y bueno, y en el futuro, esa mujer que se casó con 7 hermanos, alternativamente, ¿no? ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús dijo, y cita este versículo, como diciendo de que Abraham seguía viviendo, Isaac seguía viviendo, y Jacob seguía viviendo. Y dijo más que en el cielo no hay casamientos, no hay posibilidad de casamientos. Pero ¿por qué le menciona estas antiguos patriarcas? Porque le está diciendo, yo soy el Dios que cumple promesas, porque a Abraham le prometí tierra y le prometí descendencia, y prometí que también, bueno, esto lo dice el libro de Génesis, que un descendiente ilustre de Abraham sería quien bendeciría al mundo. Y hoy, 4000 años después de esa promesa, estamos disfrutando de la bendición de Abraham. Es Jesús, Jesús nuestro Señor. Así que le está diciendo, al revelarse como el Dios del pacto y de la promesa, mi palabra no puede fallar, no puede pasar. Es una palabra siempre presente, porque aquellos que confiaron en mí siguen viviendo, aunque han muerto. Por eso soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice yo fui, dice yo soy. Por eso es nuestro Dios, el Dios que siempre cumple promesas. Pero hay una tercera manera que Dios se revela a Moisés, y esta es la que más nos gusta, porque es el Dios que es cercano, compasivo y redentor. Es cuando dice en el versículo 8, he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y nosotros dijimos hace un momento que es una figura anticipada de Jesús. Aunque posiblemente Jesús también socorrió a aquellos esclavos en su gran necesidad. Y eso que el Dios los socorrió. Y si ustedes leen, no hay tiempo ahora, Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2, no hay ningún pedido de auxilio a Dios. Solamente está en el versículo 23, que gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No dicen que a Dios. Y ese clamor, Dios lo oyó, aunque no haya sido dirigido a Él. Así que Dios está, y fíjense que en Juan 6:38, creo que está allí, en la placa dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vendió. En la misma palabra, he descendido del cielo para traer liberación, ya no a un pueblo de esclavos para nosotros 4000 años, sino a una raza completa que nos habíamos escapado de la mano de Dios. Así que, ahora, esto quiere decir, hermanos, que Dios no es inmune al sufrimiento humano. Es una declaración general. Pero tampoco Dios es inmune a tú y a mí sufrimiento. Ese llega al corazón de nuestro Dios. A veces el sufrimiento es derivado porque desconozco a mi Salvador. Y otras veces porque conozco a mi Salvador, pero desconozco sus promesas para con mi vida. Y Dios no se tarda en socorrernos. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Bueno, uno dice, pero Carlos, esto de Éxodo 3, 4 siglos y pico, desde que ellos
emigraron a ese país. Bueno, Dios consideró que ese precisamente era el momento de intervenir en la historia. Por eso dice la palabra, a un versículo, no me acuerdo dónde está, que dice, Dios se acordó. Uno dice que Dios es desmemoriado. No. Dios puso en funcionamiento su plan, aceleró el plan de acercamiento con nosotros. Dios nunca llega tarde, espera el momento oportuno, cual su objetivo es glorificar su nombre y bendecirnos más ampliamente. Dios, mi Dios, no llega tarde, tu Dios no llega tarde. Pero es interesante, ya vimos que Dios, con la manera que le va indicando a ese cuidador de ovejas, olvidado por todos menos por Dios, le dice a través del lugar que debes quitarse sus sandalias, le está diciendo, yo estoy en la plena santidad, vos estás viviendo contaminado por el pecado, le está diciendo, yo soy el Dios que cumple promesas, y vas a ver ahora en qué me embarco a cumplir las promesas de liberar a este pueblo y transformarlo en un pueblo que me sirva. Y por último, le está diciendo, yo me estoy revelando a ti, Moisés. Lo dice implícitamente, el Señor, no lo dice con escritura. Yo soy el Dios que estoy cerca tuyo, compasivo. Voy a intervenir directamente en esta historia. Ahora, la reacción de Moisés, Dios le dice en el versículo 8, incluye allí un verbo muy importante, donde dice que Dios he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares, y ahí mencionan los pueblos cananeos. Pero la invitación que hace Dios es, verso 10, ven ahora Moisés, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Se había pasado el Faraón que lo había prohijado como su nieto y que le había dado todas las ventajas. Ya había pasado 40 años de eso. Ahora imagínense que la tarea es titánica porque Moisés conocía el imperio. Sabía que tenía, aparte de la universidad más grande del mundo, tenía el ejército más grande del mundo. El más adelantado. Es lo que se asombró Jacob cuando vio aquellas carrozas que lo traían, le había mandado José para llevarlo a Egipto. Y entonces le agarró el miedo. Primero tuvo temor por lo que estaba viendo, la santidad de Dios y su pequeñez, su pecado. Pero ahora estaba frente a una tarea inesperada, porque primero nunca pensó que Dios lo iba a llamar. Y dice el versículo 12 que todo lo que haría Dios, en la parte final, serviréis a Dios sobre este monte. Lo que está invitando a hacer Dios a Moisés es a servirlo a Él. Eso no ha cambiado. Dios cuando te convoca a salvarte, incluye en la invitación a salvación, la invitación a servicio. Claro, muchas veces por ignorancia los creyentes omitimos servir al Señor, ¿no? Y bueno, eso es una idea equivocada porque Dios nos salvó con un propósito para que la fe que me alcanzó, la sangre que me limpió, que es la de Jesús, yo debo compartir con otras personas este hecho glorioso. Y entonces Moisés hace la pregunta equivocada. Y vamos a ver por qué hizo una pregunta equivocada. Cuando él dice, ¿quién soy yo? ¿No? Claro, él estaba tan vacío de sí mismo. El concepto desierto para el mundo oriental tiene que ver con hablar. Porque el concepto es que en ese lugar la persona da a conocer su mundo interior. En nuestro concepto latino de desierto es una locura, es un lugar donde tenemos que disparar porque es sumamente agresivo con el mantenimiento de la vida y la incomodidad y todo lo demás. Pero en ese lugar él se había vaciado de todo y ahora no se quería, diríamos, con posibilidad de hacer nada. Y Dios no optó por la tarea de levantar su autoestima. Porque eso dejarla ahí la autoestima en el lugar que está para que debemos reconocer nuestra debilidad para poder ser completado por el poder de Cristo y poder vivificado por el poder de Dios. Entonces la pregunta equivocada es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Y sin embargo Dios, versículo 12, generosamente le responde, ve, Moisés, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, lo leímos recién, serviréis a Dios en el monte. O sea que la pregunta correcta debió haber sido, que no fue, ¿quién eres tú, Señor? Y Dios hubiera contestado, yo soy el Dios que te estoy diciendo que este lugar es santo, que hay una distancia gigantesca entre mi santidad y tu pequeñez y tu pecado. Yo soy el Dios que te estoy recordando a tus parientes antiguos, que seguramente habrás recordado que tu mamá te los dijo, que era Abraham, Isaac y Jacob, y que soy un Dios que cumple promesas y que yo inicié la obra con tu antepasado Abraham, diciéndole que todavía no era posible habitar la tierra, los traje aquí a Egipto, así se fueron una gran nación, pero también, y esto es lo importante que entiendas, Moisés, yo soy el Dios que he bajado, he descendido a tu condición, he escuchado el gemido de tu pueblo, y ese pueblo lo voy a liberar. O sea que no fue Moisés quien liberó al pueblo, es Dios que usó a una persona que se consideraba en sus peores condiciones, que no tenía nada que ofrecer, y ese es el momento que Dios te puede usar. Cuando vos decís, no sé qué voy a ofrecerle, no podés ofrecerle nada a Dios. Porque Dios lo llevó al desierto para vaciarlo y para ahora llenarlo con su presencia. Ahora es Dios con él. Y esto es una prefigura de una enseñanza del Nuevo Testamento. Porque la identidad de Moisés quedó ligada a la de Dios. Moisés dijo, yo no, esto no, porque sé quién soy yo. Le hizo la pregunta equivocada, pero al final reconoce, yo no soy apto para este trabajo. Y Dios le está diciendo, mira, no importa, Moisés, porque el asunto lo voy a dirigir yo. Vos simplemente vas a ser un instrumento humano para que mi gloria sea presentada a este pueblo. No solamente al pueblo hebreo, sino al pueblo egipcio, que debió reconocer que era Dios, y después terminó su mejor ejército sepultado en las aguas. La identidad de Moisés quedó ligada a la de Dios, como la identidad de todos nosotros, si nos declaramos cristianos, está ligado con la de Jesús. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo. Por eso ahí fíjense qué linda lo encontré en internet, identidad con la T de la cruz de Jesús. Porque el sentido de nuestra identidad está completamente ligado a la del Señor. Finalizando ahora, el tercer punto, vivimos el hombre y su preparación, Dios y su revelación, y ahora nosotros y nuestra reacción. ¿Y cuál será la reacción de Dios? La reacción tuya, perdón. Si Dios hoy repite tu nombre 2 veces. Te dice José, José, Carlos, Carlos, Juan, Juan, no sé, el nombre que tú quieras, María, María, Josefa, Josefa, no, cualquiera de nuestros nombres. Y es uno de los más grandes privilegios que tiene el hombre y que podemos aspirar es a servir a Dios, porque justamente la alusión que hacía del doble nombre a Moisés era para llamarlo a servirlo. Y hoy Dios también usa un relato histórico para revivir esta historia. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver una historia que tiene 4.000 años con nosotros que vivimos en el sofisticado siglo XXI? Tiene mucho que ver porque la Biblia dice que las historias que están registradas en la Biblia están puestas allí para nuestra amonestación. Primero para mí y luego para cada uno. Eso es lo que dice la Biblia y no podemos cerrarla. No podemos cerrar nuestros ojos ante su llamado. Y Jesús una vez dijo de Juan el Bautista, que después que terminó muerto por causa de declarar la verdad ante un rey pagano como Herodes, Jesús dijo en Juan 5, Juan el Bautista era antorcha, en ese tiempo era muy común la antorcha porque no había electricidad, ¿no? Era antorcha que ardía y alumbraba. La opción nuestra que tenemos frente a la demanda de servicio del Señor, que lo hace con todo su amor, es optar por ser un fosforito, ahí tienen en la pantalla, o ser una antorcha. Esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros. Si fuera mi intención humana para animarlo, hermano, y me lo digo a mí mismo, debo ser, o sé vos, hermano, una antorcha y no un fósforo.
Es el mayor privilegio que podemos aspirar, pero eligiendo, optando por ser una antorcha, decimos no a la apatía, no al desinterés, no a la comodidad, no a la indiferencia, no al no te metás. Y también podemos hacer retroceder con la fuerza de Cristo lo que todos tenemos en común, como obtuvo Moisés cuando vio al Señor, ese miedo, ese temor. Por eso la Biblia habla como secuela de la obra del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, usa la palabra en la Reina Valera, denuedo. Quiere decir sin temor, sin miedo. Y lo usa 3 veces referida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, dice la Biblia a través de Pablo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y dice, el verbo es andar en ella, para que anduviéramos en ellas, no para que las practicáramos tan solo, anduviéramos en ellas. Ya terminando, servir a Dios, mis hermanos, no es asunto de educación. Isaías era un profeta súper educado, pero Amós era un recogedor de higos silvestres, con 0 posiblemente instrucción. Pablo era un erudito, y a veces tan difícil de entender muchos de sus escritos. Era un filósofo. Pedro era un pescador. Lo máximo que pudo ir era la escuela de la sinagoga. William Carey, el famoso misionero a la India, era zapatero remendón. Recuperaba zapatos rotos. Sin embargo, después aprendió varios idiomas de la India. Livingstone era médico y explorador y fue uno de los primeros y grandes misioneros al África. Así que no es asunto de educación. Si sos educado, Dios te va a usar. Si no tuviste la posibilidad, Dios te va a usar también. No es asunto de edad. A veces tenemos que la edad que se va aumentando y pensamos que estamos en retirada. No. Samuel el profeta sirvió al Señor de pequeño. Moisés, vimos recién, 80 años. Y sirvió hasta los 120. Ana, la famosa profetisa que vio al niño Jesús, ya era casi de 100 años y estaba ahí ministrando como profetisa en el templo. No es asunto de género. Débora, la profetisa, sí, la jueza, sirvió a Dios cuando los hombres se habían borrado. Corrie ten Boom en la Segunda Guerra Mundial fue la holandesa que protegió a cientos y cientos de hebreos que iban a ser muertos y fue una gran predicadora de la mitad del siglo XX. Los 12 apóstoles eran hombres, no importa. El segundo lugar, no es asunto de lugar. Quiere un lugar cómodo. No, en el lugar donde pone Dios. Daniel sirvió a 5 reyes y el palacio de Nabucodonosor, que ahí lo tienen en la pantalla anterior, los grandes jardines colgantes de Babilonia, era un templo satánico, el palacio de Nabucodonosor y todos los que siguieron. Sin embargo, él estaba allí floreciendo por el nombre de Cristo. Moisés en el desierto, donde había nada. Juan Bunyan escribió los mejores libros desde la cárcel, vivió 60 años y vivió 12 años preso, y ahí salió de la cárcel el libro, después de la Biblia, más conocido, El Peregrino. Amy Carmichael, una mujer que murió en el 1951, fue misionera a la India y tuvo un problema en la pierna, tuvo que estar postrada años en cama. ¿Y cómo hizo para ser Dios? Sus escritos inspiraron a cientos de misioneros para salir al campo misionero. Por eso los que están en el último lugar, la última pantalla, Dios me salvó, te salvó, nos salvó para servirlo. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y esta es la historia que nos toca vivir a nosotros y una de las cosas que más necesitamos reflotar, y es que el Señor no nos llamó para que estuviéramos de adorno en la vida o simplemente para hacer luminar en nuestro hogar, sino donde estemos. Dios nos llamó a servir, siempre hay alguien. A mí me asombran las hermanas mayores de la iglesia que no vienen a los cultos porque ya son muy mayores. Son las primeras que preguntan los motivos de oración y nos dicen, oro insistentemente por el hermano tal, por fulano de tal, y a mí me conmueve escuchar esas hermanas que no pudiendo siquiera estar compartiendo con nosotros como un día de hoy, sin embargo dedican gran parte de sus horas a interceder por nosotros y nuestras necesidades. Así que siempre, con esto que quiero decir, ese ejemplo, que siempre va a haber algo, si queremos servir a Dios, siempre va a haber oportunidades. No te vamos a dar un cargo, hermano, porque el cargo que te dio el Señor es ser discípulo de Cristo. ¿Querés más que eso? ¿Querés ser un cargo más grande que discípulo? Nos queda grande a muchos de nosotros.
porque siempre pensamos en todo lo que nos falta, pero que Dios suple. Entonces, que Dios nos bendiga y que entendamos que hay una lección para nosotros, aunque esta vida de Moisés, en un acontecimiento que ocurrió en el desierto, que estuvo en la privacidad entre Dios y Moisés, sin embargo Dios después quiso que se conociera, porque trae una riqueza muy grande para nosotros. Muestra la dimensión del gran Dios, que es Dios, pero es el Dios que también se desciende a nuestra condición para estar viviendo nuestras vidas y empujarnos hacia adelante, hacia la misión que tenemos que llevar adelante. Que Dios nos bendiga en este día. Nos ponemos de pie, hermanos, dando gracias a nuestro Dios y que nuestra identidad está con Jesús. Con Él estamos juntamente crucificados. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu palabra tiene tanto que enseñarnos. Y Señor, yo estoy extasiado de las verdades que contiene simplemente estos 12 versículos que estuvimos mirando, que te muestran al Dios que se revela en toda su plenitud, que mantiene la distancia, pero que a su vez acorta la distancia, para hacernos entender de que hay algo que hay que resolver antes, que es nuestro pecado. Y Señor, para entender que tú eres el Dios de las promesas, que tú prometiste un Salvador y hoy ya van 2000 años que la historia ha registrado al gran Salvador que murió por nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender también que la demanda o el pedido tuyo es a servirte. Servirte es el privilegio más grande del mundo que podemos tener, porque servimos al Dios verdadero, al Dios que todo lo sabe, al Dios todopoderoso que vive en nuestras vidas. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a compartir nuestra fe en esta semana y a prepararnos, Señor, para grandes bendiciones que tú vas a traer a nuestra iglesia, a nuestra vida, a nuestra familia. Por el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.